A un año de ser mamá, quiero contar mi historia y la de muchas otras, porque ser mamá es reír y amar profundamente, pero a veces también llorar. Yo soy Karen Hash y esto es Ser Mamá. No sé cómo viviste el inicio de la alimentación complementaria. En mi caso, llegó con mucha emoción. Para mí significaba ver que mi niño estaba creciendo. En gran medida empezaría a conocerlo de otra manera, qué alimentos le iban a gustar y cuáles le iban a desagradar. Esta etapa me permitiría conocer aspectos de personalidad de mi bebé que antes no conocía. Al mismo tiempo, te voy a ser sincera, me daba miedo. Aunque confío 100% en mi pediatra, no sabía si estaba listo, o mejor dicho, si yo estaba lista. Daniel empezaría a probar alimentos y no sabía si tendría algún tipo de reacción aparte de su alergia a la proteína de la leche de vaca. Considero que siempre he sido buena en la cocina, pero no tenía idea de las cantidades a ofrecer ni cómo asegurar que siendo tan bebé tuviera una alimentación balanceada. Creo que la alimentación es uno de los temas donde más consejos inoportunos nos llegan. Que si le pones poquita sal, que si es poco o es mucho, cómo vas a darle de esa manera. Y aunque los ignoremos en ese momento, al menos a mí después me dejaban pensando. Para quitarnos de dudas y vivir esta etapa con mayor tranquilidad, hoy hablaremos con Alejandra Chaboya, nutrióloga materna infantil. Bienvenida, Ale. Hola, Karen. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí. Bueno, Ale, antes de empezar, me gustaría que nos contaras cuál es tu historia. Yo soy Ale Chaboya. Soy licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara. Primero me formé como asesora en lactancia materna, terminando la carrera. Después de eso entré a una maestría en nutrición materno-infantil. Terminé esa maestría hace 4 años y me he dedicado a la nutrición, mamás, embarazo, lactancia, pero sobre todo en la alimentación complementaria y en atención a niños con necesidades especiales, alguna discapacidad, con algunos problemas como alergia, como Daniel. Entonces, tengo ya bastantes añitos de experiencia con esto. Quisiera que empezáramos por definir qué es la alimentación complementaria. Pues primero que nada es bien importante reconocer este punto como alimentación complementaria, porque justo es eso, empezar a complementar la alimentación de nuestro bebé. Nuestro bebé sigue comiendo principalmente leche, ya sea materna o fórmula, lo que tome cada bebé o lactancia mixta, pero pues empezamos a complementar. Entonces, como platicas en el intro, en este proceso podemos optar por diferentes maneras de empezar a ofrecer esos alimentos. Los más comunes o como los podríamos como dividir sería la alimentación tradicional, que es la que se usó desde hace años, la que seguramente nos tocó ver en algunos bebés y compartimos mientras crecíamos o que fue con la que recibimos nosotros, que es esta que es con papillas. Y hay unos métodos que se han puesto muy en tendencia últimamente, que son como el Baby Led Weaning y el Bliss, que son estos donde ofrecemos como trozos a los bebés, que son pedacitos en donde el bebé se alimenta por él mismo y agarra la comida y se la lleva a la boca. Podremos platicar que estas serían como las opciones que tienen las mamás, decidir por uno de estos métodos, ya sea empezar con el tradicional o elegir Baby Led Weaning o Bliss, que igual si quieren ahorita platicamos un poquito más de cuál es cada uno de esos. En mi caso, me fui por el método tradicional, donde fuimos avanzando poco a poco en texturas. Primero papillas, después machacados y finalmente iniciamos con la introducción de sólidos. Empecé a trabajar con Ale cuando Daniel tenía casi 7 meses, buscando su apoyo para avanzar en esas texturas. Pero, ¿qué otros métodos de alimentación existen aparte del tradicional? ¿Qué opciones como mamás tenemos para llevar este proceso y cómo elegir o saber cuál es el más adecuado para nosotros y nuestros bebés? Aunque yo me fui por el método tradicional, pedí a Ale que te compartiera información sobre las distintas opciones. Los métodos Baby Led Weaning y Bliss, Baby Led Weaning quiere decir alimentación guiada por el bebé. El Bliss es igual, alimentación guiada por el bebé, pero es una introducción de sólidos con ciertas diferencias del otro método. El Baby Led Weaning surge porque una enfermera, creo que era de Canadá, en este momento no recuerdo bien, pero una enfermera que estaba estudiando para su tesis, no recuerdo si una maestría, algo así, empezó a darse cuenta de los bebés que rechazan la comida. A lo mejor a muchas mamás les está pasando esto, que al pasar de los líquidos, de la leche a los sólidos,
bebé lo escupe o llora, los bebés empiezan a llevarse toda la boca pero con la cuchara lloran o lo sientan en la sillita y no les gusta. Entonces, como para mejorar este punto en donde el bebé era quien decidía en qué momento llevarse la comida a la boca y tomar los sólidos, genera este método en donde se le ofrecen a los niños trozos que pueden agarrar con la mano y llevárselos a la boca. Entonces, este es el baby led weaning. El problema de este método es que, pues, para ofrecerle a un bebé un alimento que sea seguro, que no cause riesgo de atragantamiento, así en trocitos, pues tienen que ser alimentos que sean muy blanditos, como el aguacate, el plátano, con cortes específicos. Entonces, cuando le ofrezco esto a los bebés, pues no le estoy dando opciones que tengan buena fuente de calorías y buena fuente de hierro. Al bebé hay que empezar a darle de comer porque ya no podemos cubrir completamente las calorías y sobre todo en los nutrimentos el hierro y el zinc es lo que no alcanzamos a cubrir con la leche. Si no, pues podríamos seguir nada más con leche. Pero la idea ya es empezar a introducir los nuevos alimentos para, además de enseñarlo a comer, pues cubrir estas deficiencias nutrimentales que van a empezar a estar. Entonces, pues este método tenía ese problema, que no había muchas maneras de ofrecer alimentos ricos en hierro como la carne. Entonces de ahí surge el Bliss. Tiene método muy similar, también se ofrecen pedazos enteros y todo, pero tiene más alimentos ricos en hierro que van a ser cereales fortificados o la carne, y pues el bebé, normalmente la carne pues no es muy segura para ofrecer en trozos, entonces se ofrece en tortitas, molida, triturada, y por eso a veces piensan que es como método mixto, como que digo, bueno, ofrezco trozos, pero también ciertas cosas trituradas, pero realmente es nada más como esta adición de alimentos que den energía y hierro en cada tiempo de comida. Entonces, estas serían como las diferencias de estos tres métodos. No todos los bebés podemos iniciar como con cualquier método. Yo creo que aquí muchas mamás se van a sentir identificadas porque a lo mejor sí ya nos tocó ver en redes sociales, en Facebook, a lo mejor alguien que comparte videos de su bebé tomando la comida, llevándosela a la boca, comiendo como con muchas ganas. Entonces digo, yo quiero que mi bebé haga eso y quiero empezar, le pongo los trozos y resulta que mi bebé los agarra y los tira al piso, no se los lleva a la boca o le intentamos que se lo coma o empezamos con alguna cosa que tenga grumitos y entonces el bebé llora, escupe y el momento de la comida se vuelve muy estresante. Aquí puedo compartirte un poco mi experiencia. Inicié con papillas y por sugerencia de mi pediatra empecé a avanzar en texturas. Ese fue el momento en el que llegué con Ale y empezamos a trabajar en un método intermedio entre tradicional y baby led weaning. Al inicio, Daniel hacía todo a la hora de la comida y por todo me refiero a todo menos comer. Tal vez no lloraba, pero jugaba con la comida, cosa que siempre le he permitido porque estoy convencida que es parte de su exploración y funciona como una especie de estimulación. Sin embargo, llegaba el momento en que tiraba la comida al piso o se quedaba jugando, por lo que siempre tenía la duda de qué tanto ofrecer o qué tanto presionar. Yo no sabía si estaba jugando como parte de su proceso de aprendizaje o si era porque ya estaba satisfecho. Me causaba conflicto que no lograba hacerlo comer proteínas. Acá entre nos, cuando lleguemos a la etapa de no querer verduras, te prometo recordarle a Daniel este momento. Ale y yo recordamos aquel entonces. Probablemente muchos de ustedes también se enfrentaron a algo similar. Y estas son las conclusiones de Ale. Sí, claro, sí, justo eso pasa. Entonces, esto es importante para saber qué método va a ser el adecuado para mi bebé. No podemos determinarlo nada más con como revisión de decir, tu bebé tal método. Es ir conociendo a cada bebé y como mamá ir viendo cuál me funciona y tener esa posibilidad de decir, bueno, tal vez con este método no hemos avanzado mucho, entonces vamos intentando de otra manera. Es normal que al inicio los bebés sí nada más toquen, jueguen, tiren la comida. Entonces, pues depende de la edad del bebé. Si el bebé, para estos métodos de introducir sólidos, así trocitos, tiene que tener más de 6 meses. Eso es bien importante porque es en donde ya se logra como el control cefálico, donde hay menos riesgo de atragantamiento. Pero
Sí es común que pues empezamos y ves como que todo tira, nada se lleva a la boca y entonces empieza la angustia de, híjole, no se está comiendo nada. Me dijeron, ya me dice la nutrióloga, me dice el pediatra que ya tiene que comer otras cosas, que necesita cubrir otros requerimientos. Entonces, si no come, ¿cómo los va a cubrir? Y empieza mucho esa angustia. Entonces, aquí eso nos ayuda a la elección de diferentes métodos. A lo mejor podemos hacer alguna combinación. A lo mejor yo puedo empezar y decir, bueno, le doy algunas cosas trituradas en papilla con algo que se llama el método de 2 cucharas, en donde le ofreces una cuchara a bebé para que juegue, se ensucie, haga la exploración con los alimentos, y con la otra tú le ofreces la comida para que sí coma algo de lo que le estás ofreciendo. Y pues lo que sigue es aprender de nuestro bebé las señales de hambre y saciedad. Siempre el bebé es el que sabe cuánto comer. Eso, tenerlo muy por seguro, no está en la decisión de los adultos como el cuánto se va a comer. Siempre el bebé es el que decide qué cantidad se va a comer. Entonces, lo importante es saber las señales de hambre y saciedad para poder respetar esas señales. Y, por ejemplo, ¿cuáles señales de saciedad podrías, ponernos como ejemplo para también nosotros aprender a identificarlas? Podríamos ver, por ejemplo, que el bebé muestra interés por la comida, abre la boca, se inclina hacia la cuchara, si es que nosotros estamos ofreciéndole, o intenta llevarse la comida a la boca. Es normal que las primeras veces que empiece a comer no lo haga porque apenas está aprendiendo cómo reaccionar, pero una vez que relaciona esto de que esa es la manera de comer, pues se va a inclinar como hacia la cuchara, va a estar contento. Y cuando empieza a sentirse satisfecho, normalmente cierran la boca, hacen la cara hacia un lado, ya cierran los labios y se rehúsan a abrir la boca. Y normalmente si les acercamos la comida, se voltean, la rechazan. Una vez que está haciendo esas señales, es importante no seguir insistiendo, ya terminar con el tiempo de alimentación. Igual si bebé empieza a llorar, tampoco es necesario forzarlo y querer insistir. Si ya bebé está llorando, hay que terminar con el momento de la alimentación. Y, por ejemplo, creo que uno de los miedos que al menos yo tengo es, no quiso comer bien, pero va a querer comer muchísimo a la hora de la colación. Yo generalmente se la doy a media tarde y luego no va a querer cenar. Entonces, ¿cómo también puedes lograr ese balance entre las diferentes comidas? Es importante que se respeten las obligaciones de cada quien. Hay una doctora, se llama Lynn Satter, que tiene su página de internet en Estados Unidos, es una doctora muy reconocida y me gustan mucho las pautas que ella nos da para esto, en donde nos explica que las responsabilidades en la alimentación de los niños se dividen entre las responsabilidades de quien los cuida, ya sea papá, mamá, en la escuela, quien está a cargo de la alimentación con ellos, y del niño. Los papás deciden qué se ofrece, o el cuidador decide qué se ofrece en el momento de la comida, en dónde come el niño y en qué tiempo de comida, ofrecer los tiempos de comida. Y el niño decide qué de lo que le estamos ofreciendo se va a comer y qué cantidad. Entonces es muy importante que los papás se queden tranquilos siguiendo sus responsabilidades. Como tú dices, bueno, es normal que a lo mejor me desayuna súper bien y luego en la comida como que no lo hace muy bien, y luego la colación la hace bien, pero la cena ya no tanto. No siempre van a comer exactamente igual, no pasa nada, pero es importante que no se vayan hacia otro lado estas responsabilidades, que los papás no empiecen a ceder. Ese es un error muy común, como digo, hoy no desayunó bien, bueno, le voy a estar ofreciendo comida en el lapso. Y entonces es normal que digo, bueno, déjale ofrezco un poquito de fruta, déjale ofrezco una galleta, déjale ofrezco un poquito de yogur, y empiezan a ofrecerles comida, y al siguiente tiempo de comida, otra vez el niño come poco, y mamá lo interpreta como, híjole, otra vez comió poquito. Claro que va a comer poquito porque se estuvo llenando entre ese lapso. Estuvimos ofreciendo comida. Entonces sí respetar mucho y decir, ok, el tiempo de comida lo marcamos nosotros como cuidadores, el niño decide cuánto comer. Un niño sano siempre va a comer suficiente. Si detectamos que nuestro niño está comiendo cantidades muy pocas comparado con otros días, digo, sabes que si tiene días donde noto que ha comido muy poquito, si tengo como alguna duda en eso, si el pediatra nos está comentando que no está subiendo bien de peso, ahí es importante
revisar con algún especialista en alimentación, ir al nutriólogo infantil para que me oriente y revisar qué puede estar ocasionando eso. Pero un niño sano siempre va a comer lo que requiere, entonces siempre es importante confiar y dejarlo que él decida qué cantidad se va a comer sin ningún problema, respetando ese punto, que también el niño no decida el comer demasiado entre comidas, no le cambiemos la comida, que es común, ¿no? De que digo, ay, no se comió esto, bueno, déjale ofrezco otra cosa, bueno, déjale ofrezco otra cosa. Y entonces empezamos a hacer estos cambios y pues ahí el qué ofrecer ya no está en nosotros, empezamos a ceder esa responsabilidad y empieza a haber problemas de alimentación. Y ahorita que lo comentabas me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los errores más comunes en la alimentación con los bebés? Yo creo que, bueno, primero que nada, al iniciar justo la alimentación complementaria, un error muy común es el miedo y los mitos que están alrededor de los métodos viejitos, los métodos antiguos, que no es la alimentación tradicional. Son estos mitos viejitos en donde te decían que no le podías dar un montón de alimentos, ¿no? De hay que dar el mismo alimento por una semana y vamos a darle verduras y luego frutas y nos íbamos con un montón de días de pura verdura, un montón de días de pura fruta. Y realmente pues ya los niños terminaban comiendo opciones que eran ricas en hierro, ricas en calorías, hasta como los 9, 10 meses, cuando realmente eso es lo que les hace falta y lo que hay que empezar a introducir desde los 6, 7 meses. Entonces, ese es un error muy común. Todavía conozco muchos pacientitos que al año, año y medio me platican, ay, pues desayuna manzana cocida, cena un plátano. No, ya los niños de 1 año necesitan una cena completa como nosotros, o sea, con una proteína, un cereal. Claro que hay que orientarnos para saber cómo ir introduciendo estos alimentos, pero este miedo a irlos introduciendo y esperarnos hasta cerca del año es un error muy común todavía. Yo creo que muchos mamás alrededor platican de, no, ¿cómo le vas a dar pollo tan pronto? No, este es súper chiquito, no le ofrezcas todavía eso. Y empiezan a atrasar demasiado la introducción de alimentos. Ok, y ahorita, por ejemplo, hablabas de los mitos. ¿Cuáles crees que son los mitos más comunes? Primero que nada, el que prevalece mucho es eso, el que hay que dar mucho tiempo el mismo alimento y introducir solamente frutas y verduras, cuando realmente hay que ofrecer frutas, verduras, pero también cereales, grasas, opciones de proteína desde el inicio de la alimentación complementaria. El miedo a los alimentos alergénicos. Hasta hace algunos años era común que los mismos pediatras y médicos, por la información que teníamos, recomendaran que no se dieran alimentos alergénicos. Entonces ahorita ya se sabe que es importante ofrecerlos desde el primer año, que en caso de una alergia suele ser mucho más genético y es cuando se retiran, pero no atrasarlos más. Entonces todavía es muy común que no se ofrezcan fresas, no se ofrezca pescado, huevo el primer año porque les da miedo ofrecerlo, cuando es un factor protector darlos en este primer año. Ese es otro mito muy común que empieza a ofrecerse. Y también esta existencia de alimentos como para bebés, que tenemos la idea de como este miedo de adultos que pensamos, no, eso no le va a gustar, o no está ácido, a lo mejor no le gusta, no es que eso, como que tenemos esta idea de que los niños comen ciertos alimentos como más dulces o así, que no es verdad. Yo creo que te ha tocado experimentar con Daniel, que es sorprendente que les terminen gustando alimentos que uno pensaría que no serían de sus favoritos, y es muy padre verlos comer así, pero es bien común este mito de no, toronja no, porque no le va a gustar porque es ácida, ¿no? Ahorita que lo comenta Ale, quiero compartirte algo. Así como nosotros, los gustos de los bebés también cambian. La primera vez que ofrecí brócoli a Daniel en papilla, no hubo poder humano que lo hiciera comerlo. De todas las veces que lo ofrecí, siempre me aventó la cuchara. Debo decirte que yo estaba muy orgullosa de esa papilla. Ahora que hemos avanzado en texturas y lo ofrecí en forma de arbolitos, le fascinan. Ale me compartió que, acorde a estudios, los alimentos deben ofrecerse alrededor de 20 veces antes de pensar que no le van a gustar a nuestros hijos. La idea es ofrecer el alimento varias veces y en diferentes presentaciones. Tal vez Daniel odió la papilla de brócoli, pero le gusta mucho al vapor con unas gotas de limón o asado. Y ahorita hablabas de las alergias o los alimentos alergénicos. ¿Qué tan comunes son las alergias y cuáles crees que son las principales recomendaciones? Realmente está complicado ver como
cuántas son las más comunes en México, porque no hay estadísticas muy exactas, pero las más comunes en general en el mundo en pediatría pues son la alergia a la proteína de leche de vaca, esa es la más común, que según en el mundo es como cerca del 2%, que sería como la tasa más alta. De ahí seguiría huevo, cacahuate y al pescado. Aquí es como medio controversial, ni siquiera entra entre las más alergénicas. Es más común estos tipos de alergias en niños que las de adultos, que somos más como alérgicos a camarón, a fresas, a nueces, este tipo. Los niños por genética, si ya alguno de los papás tiene alguna alergia, si los hermanos, y es más probable que lleguen a tenerla. Entonces, pues aquí depende mucho de ese factor genético, pero también o sea, puede ser que no, hay familias que dicen, bueno, pues no hay nadie más alérgico y le puede tocar a alguien. Entonces, el punto aquí importante es, no necesito evitar esos alimentos alérgicos si mi bebé no tiene alergia, porque eso le puede hacer más susceptibilidad. Según los nuevos estudios, parece que aquellos niños que, por ejemplo, no comen cacahuate el primer año de vida, tienen más probabilidad de tener alergia en los años posteriores cuando lo lleguen a probar. Entonces hay que guiarnos si nuestro bebé tiene alguna alergia, si ya se detectó, por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca, que es la que normalmente se detecta primero porque es lo que llega a ofrecerse en alguna fórmula hacia los bebés o las mamás que lo consumen, y si llega a su leche, pues esa suele ser como la principal que se detecta. En ese caso, hay que intentar introducir los otros alimentos alergénicos con cierta guía para ver que no haya alergia a esos, pero no tener miedo, no decir, híjole, ya como es alérgico a esto, pues ya no le voy a ofrecer lo demás. Y si mi bebé no tiene alergia detectada, con mayor razón, hay ciertas precauciones, pero hay que irlos ofreciendo desde los primeros alimentos complementarios. No me tengo que esperar así hasta los 2 años ni nada de eso. Al contrario, hay que aprovechar para reducir el riesgo de que tenga esa alergia. Oye, y en su momento yo platicaba contigo o me explicabas un tema de alergias cruzadas. No sé si puedas contarnos un poquito de eso. Sí, a veces sí es común que, por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca se asocia también con alergia a la soya. En un 30%, o sea, un 30% de los niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca van a poder desarrollar también alergia a la soya. Entonces, esto es como una reacción cruzada de, bueno, si es alérgico a esto, se puede también tener cierta reacción a eso. No lo hacen todos, pero hay ciertas alergias que tienen tasas mayores, como esta de la leche y la soya. Entonces, sí se necesita como tener cierta precaución en ese tipo de alergias, y por eso es bien importante seguir una buena guía de alimentación en los niños que ya tienen una alergia detectada. En el caso de Daniel, tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca. No probó nada de soya antes del año. Ale comentaba que incluso no se recomienda este alimento antes del primer año de vida. Aunque la lecitina de soya es un componente que se agrega a muchos alimentos industrializados, como algunas mantequillas, margarinas, galletas, panes, es un conservador muy común y probablemente algunos niños llegan a consumirlos en trazas muy pequeñas al introducir lácteos a su dieta. En el caso de Daniel, también hemos prolongado la introducción de otro alimento alergénico muy común, y son los camarones. Esto por una cuestión genética, ya que yo soy alérgica a ellos. Si no existe una alergia identificada en el bebé o en línea directa a los papás, no hay una razón para retrasar su introducción. Las alergias en los bebés están asociadas a la permeabilidad del intestino y muchas de ellas, dependiendo la alergia, llegan a remitir y dejan de estar presentes cuando el bebé crece, ya que tiene que ver con un proceso de maduración. El alergólogo o gastropediatra, depende quién lleve la guía, evita el alérgeno durante un tiempo específico y después vuelve a introducir para ver si ya lo tolera. En caso de que así sea, se puede integrar a la dieta diaria del bebé. En los adultos funciona un poco diferente. La alergia se desarrolla después y normalmente no tiene esa remisión. Yo misma presenté reacción a los 19 años. Quise compartirte todo este contexto, por si detectas alguna alergia en esta etapa. No te asustes y sigue las indicaciones de tu médico. Y volviendo ahora al tema de la alimentación, ¿cómo es que podemos empezar a integrar a nuestros niños a la dinámica familiar o al menú familiar? A mí me gusta mucho recomendar, y digo, esto lo hago desde un punto
un poco personal, pero realmente basado en la evidencia científica, que desde el inicio de la alimentación complementaria vayamos acercando a los niños a la alimentación familiar. Obviamente con sus especificaciones de no agregar sal, no agregar azúcar, presentar un alimento nuevo por día, o sea, estas recomendaciones que te vamos dando en las guías de alimentación complementaria, pero sí, por ejemplo, empezar a usar los alimentos que van a ser más comunes en la dieta familiar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es común que en casa comemos arroz, pero casi nunca comemos otros cereales como quinoa, pues entonces busco que los primeros alimentos que consuma mi bebé sean de los que son comunes en casa. No tiene por qué comer alguna cosa que normalmente en casa no la consumimos. O sea, sí irlo integrando para que poco a poco, conforme vamos avanzando en texturas y todo, ya conozca los alimentos que son propios de la casa familiar. Entonces, desde el inicio, aunque sea triturado, sin sal, o sea, aunque implique al inicio una preparación aparte, que sí sea muy pensado como en, ok, vamos a comer nosotros pollo asado y ciertas verduras, pues de esto mismo le voy a hacer a él para prepararle su alimentación, aunque tenga que preparar la parte ahorita que no tenga sal, bueno, pero es como un menú similar. Y poco a poco los niños aprenden de vernos, entonces poco a poco irlos llevando este avance en texturas para irles integrando a la dieta, y es muy útil que empiecen a comer lo mismo que comemos nosotros. Si nosotros llevamos una buena dieta, se van a poder unir a la dieta familiar sin ningún problema. O sea, decir, bueno, pues hacemos la comida sin sal y ya a lo mejor le pongo la sal yo después, o le preparo alimentos que no impliquen agregar estos condimentos al azúcar, pero le ofrezco como de los mismos o la presentación similar. Si yo voy a comer ciertas verduras, bueno, pues entonces nada más corto con cierta presentación apta para mi bebé, pero que los platos de los papás, de los hermanos mayores, sean muy similares a lo que le voy a ir ofreciendo a bebé, aunque va siendo gradual, pues con esa meta de que al año pues prácticamente sea el mismo platillo, nada más con las adaptaciones necesarias en textura. Y creo que otra de las dudas que generalmente tenemos es ¿en qué momento empezamos a introducir los cubiertos y cómo podemos introducirlos? Los cubiertos como tal, o sea, el uso de una cuchara, va un niño a tener la capacidad de usarla sin que se le tire la comida cerca del año de edad. Pero tenemos que saber que todo se aprende con la práctica. Es como caminar. Si yo no permito que mi bebé empiece a levantarse, a tener sostén para caminar, no se va a enseñar. Necesito dejarlo experimentar. Entonces es conveniente, si recuerdan, muchos de los que ya estén en este proceso, cuando empezamos con la alimentación complementaria, normalmente el niño quiere agarrar la cuchara, muestra interés por comer, o sea, como aunque tire todo, aunque no, pero quiere quitarte la cuchara, quiere también usarla, aunque no tenga la coordinación. Entonces es muy útil empezar a prestarle una. Esta es la técnica de 2 cucharas que les contaba. O sea, le dejas una a él, tú con otra, y tú le das de comer, pero la otra él medio va intentando con esta posibilidad de empezar a llevarse a la boca, aunque normalmente pues al inicio no logra mantener la comida en la cuchara, pero poco a poco lo va dominando mejor y le pueden ir dando chance para que al año ya tenga esa habilidad. Todo es cuestión de práctica, igual el tomar, por ejemplo, el agua, las bebidas en vasos, también es un punto importante. Dicen, ¿cuándo le doy vaso? Después de los 6 meses, los niños pueden tomar en vasos pequeños, sin tapa, sin nada, pero empezar a practicar. Me dicen, ¿es que se baña? Sí, al principio va a ser así, es inevitable. Se va a echar el agua encima porque tiene que aprender qué tanto ladear el vaso, qué tanto inclinarse para no mojarse. Si no le doy el permiso a mi bebé de experimentar y de aprender, no voy a lograr que de un día para otro domine esas habilidades. Entonces es muy importante que empecemos a permitir estas cosas desde los 6 meses de la alimentación complementaria. Si eres como yo y tu bebé tiene cerca o más de 1 año y todavía no logra el manejo de cubiertos y vaso, seguramente al escuchar esto te estás alarmando. Tranquila, no es necesario estresarse demasiado. Todos los niños lo van a hacer. Lo que menciona Ale es un punto de referencia. Lo importante es permitirlo y darle oportunidad para ir avanzando. En la alimentación es mucho más conveniente que sea un momento agradable y que sea un momento de aprender y experimentar a que aprenda a hacerlo pronto. Entonces podemos integrarlo ahí a la dieta. Si él nos ve, o sea, la comida familiar, si él nos ve comer, es más fácil como saber
cómo llevarse la comida a la boca, hacerlo poco a poco. Cada niño lo va a ir haciendo a su ritmo, pero es más valioso intentar que él poco a poco avance a querer que lo haga, porque a veces en esta desesperación, que yo la entiendo porque es inevitable, se escucha a la mamá que dice, es que el mío ya come, es que el mío ya, es que el mío desde los 8 meses ya él solito, y entonces empiezan los demás, híjole, el mío no, y entonces a veces empiezan, acuérdense, esta baby led weaning era introducción guiada por el bebé, o sea, que dejamos que el bebé comiera por él mismo. Y hay mamás que me mandan el video de que es que mira, no se lo lleva a la boca y tienen al bebé agarrado. O sea, no se lo lleva a la boca y me mandan el video de la mamá agarrando la mano del bebé, obligándolo a llevarse la comida a la boca, así de que, es que mira, no quiere, el niño llorando así de que suéltame mamá, por favor. Entonces ahí ya no es baby led weaning. O sea, si el niño, sí, es un riesgo, al principio va a aventar, va a tirar, pero poco a poco lo van a ir haciendo. Pero les conviene más que su hijo siga comiendo papillas al año, pero que coma feliz, a que pueda dominar la cuchara, porque realmente no logramos avance. O sea, realmente si tu bebé lo sientas en la sillita y empieza a llorar porque ya lo relaciona como un momento estresante, no va a poder aprender. No aprendemos cuando estamos bloqueados, llorando, asustados, porque es un momento que nos estresa. Aprendemos cuando estamos bien concentraditos, tranquilos, con una buena actitud para aprender del mundo. De hecho, en mi caso es muy curioso porque yo cuando pongo a Daniel en la silla, la verdad es que sí llora y llora mucho. Pero en el momento en el que le pongo el plato enfrente, totalmente se le olvida. Sí, le gusta, ya asocia, a lo mejor no le gusta estar mucho tiempo ahí sentado. Hay niños que son muy activos, que ponerlos a la silla es como, no, sácame, quiero hacer otra cosa. Me pueden llorar como en el ratito en el que lo sientan, pero ya cuando tienen algo que hacer en el momento se relajan. Eso está bien, el momento de comidas es tranquilo. Y acorde a tu experiencia, Ale, ¿cuáles crees que han sido los mayores miedos de tus pacientes? Yo creo que de los mayores miedos, y es otro de ahí de los mitos que a veces hasta yo digo, bueno, no entiendo cómo llega a este punto tan extremo, de los alimentos que caen pesados. Es muy común. O sea, hay mamás que me dicen, pero ¿cómo crees que le voy a dar frijoles en la noche? Le va a caer pesadísimo, no va a dormir. O no, en la noche nada más le vamos a dar manzana para que sea ligerito. O si le ponemos les sugiero en el menú pescado porque comieron pescado y bueno, repetimos pescado en la cena, las mamás como de, no, ¿cómo va a cenar pescado? Eso está mal. Entonces me parece muy curioso porque tenemos esta idea como de, no, la cena ligerita. Realmente los estudios han visto que es mejor una cena que sí tenga proteína cargada. No me refiero a una cena pesada, me refiero a una cena que sí tiene proteína, grasitas, cereales. O sea, no necesita cenar siempre pura fruta. Ese me parece uno muy común. Yo creo que el más común que van a empezar a enfrentar las mamás en esta etapa pues es el miedo al atragantamiento, el avanzar en texturas que asusta, que digo, es que tose y muchas veces eso hace que nos esperemos y digo, no, bueno, lo vuelvo a moler muy bien. Entonces también es importante saber identificar cuándo es un atragantamiento y cuándo no. Cuando un bebé está tosiendo, no se está atragantando. Si está tosiendo, está jalando aire. Lo peor que va a pasar cuando un bebé tose es que vomite. Cuando un bebé se está atragantando, no puede jalar aire. Y sí les recomiendo para este miedo que tomen algún curso de primeros auxilios, porque la verdad es que lo más común es que los niños pasen por un proceso de atragantamiento con algo que no es comida. Aunque nos da mucho miedo la comida, normalmente es porque se encuentran algo por ahí y es lo que se terminan llevando a la boca. O sea, eso nos puede pasar no solo con comida. Si es un riesgo que puede haber, hay que saber cómo evitar el riesgo de atragantamiento, pero también es importante ir como midiendo porque hay cosas que nos dan miedo que no tienen mucho como por qué tenerlo. Entonces, eso a veces hace que mi bebé no pueda avanzar porque la misma ansiedad que yo tengo hace que no lo deje comer la comida. O sea, el bebé apenas está llevándose algo a la boca y con mi ansiedad de cuidador de mamá ya es como, no, se lo quito, no, lo va a morder mucho, no, es que va a agarrar más. Y le quitamos el alimento, pues el niño siente esta interrupción constante y es como, bueno, pues mejor no me lo llevo a la boca. Entonces sí hay que saber qué alimentos y poco a poco ir identificando y decir, bueno, esto no se atora, a lo mejor esto en estas trituradito, por ejemplo, las lentejas pequeñas, pues dices, bueno, estas no se van a atorar, no las tengo que moler siempre, pero esto es más grande, una uva si es de riesgo, ir como diferenciando para ir viendo y decir, bueno, esto no es de riesgo, se lo puedo ir ofreciendo y lo dejo comer con toda la tranquilidad del mundo sin el miedo de ese atragantamiento. Puedo asegurarte que este miedo es muy común. A mí me pasó que conforme empecé a intentarlo, empecé a confiar más en Daniel.
Un consejo que me dio mi pediatra para empezar a ofrecer alimentos sólidos era ofrecer los cortes conocidos como finger foods, muy cocidos de tal forma que si tú te lo llevas a la boca, puedas deshacerlo entre la lengua y el paladar, e ir avanzando poco a poco para que el niño se sienta seguro. También me pasó que al estar más involucrada en la alimentación de Daniel, tomé confianza más rápido que mi esposo o los abuelos. Aquí la recomendación es involucrar al resto de los cuidadores en la información que nos van compartiendo doctores y nutriólogos. Esto ayuda a que todos estemos en la misma sintonía. Si ellos no se sienten seguros y prefieren ofrecer papilla, no te preocupes. Que tu bebé siga avanzando cuando come contigo. Poco a poco irás conociendo las habilidades de tu bebé y tú sola te vas a dar cuenta del ritmo con el que puedes ir avanzando. ¿Y qué recomendarías principalmente a una mamá que está por iniciar la alimentación complementaria? Yo les recomiendo que si busquen información con alguien que tenga experiencia, que esté actualizado. No todos los médicos están actualizados en alimentación complementaria porque ha cambiado mucho. No quiere decir que sea un mal pediatra o no, puede ser un excelente pediatra, pero no estar en lo más actualizado porque la verdad es que ha cambiado mucho. Yo hace poquito le platicaba a una colega nutrióloga que yo en 2020 cambié mi guía de alimentación 3 veces en el mismo año. O sea, porque salía una guía nueva y ya te decía, no, hay que dar los alergénicos antes del año. Bueno, vamos a darlos a los 8 meses. No, hay que darlos desde los 6. Bueno, súbelos a los 6 meses. No, que los cítricos sí hasta el año. Bueno, los cítricos hasta no, súbelos antes del año. O sea, han cambiado bastante, han cambiado mucho. Entonces, si es un nutriólogo que no es experto en alimentación infantil, puede no tener los datos más actuales. Si es un pediatra que no ha tenido la oportunidad de actualizarse en ese tema, puede ser que no nos dé la información más actual. Entonces, sí es importante informarnos, nos va a ayudar a estar más tranquilos y a evitar esos errores que platicábamos. Y también tratar de como volver a aprender y darnos chance de conocer a nuestro bebé. Y como platicabas tú en el intro que me encantó, darle chance a nuestro bebé de conocer los nuevos sabores, como no tratar de pasarle esas ideas que ya tenemos nosotros de los alimentos, de decir, no, es que este no sabe bueno, yo no se lo voy a ofrecer, es que a mí no me gusta el nopal, no le doy, es que no, o sea, como tratar de decir, bueno, vamos a ver si a él le gusta o no, vamos a ofrecerlo. Es común, es así de, ay, pobrecito, es que no tiene sal, ¿cómo le va a gustar? Luego es sorprendente, o sea, me encanta porque mis pacientes me platican y dicen, es que su favorito es el salmón, su favorito son las lentejas, le encanta la calabaza y es algo que a lo mejor no diría, bueno, es que eso como que no es un alimento que relacione con los niños, pero si me doy chance, empieza a ser de sus alimentos favoritos. Entonces, yo sí les recomendaría que busquen estar en contacto con un profesional que realmente las pueda orientar y que integren a la familia en general también. O sea, si pueden invitar a papá a la consulta, si pueden como para ir en la misma sintonía y que no se dejen guiar totalmente por lo que vemos en redes, porque luego hay muchos errores en la transmisión de la información y luego es común que tengamos ciertos ahí en Instagram o algo, algunos influencers que están siguiendo métodos de alimentación que no son los más adecuados y entonces nos hace pensar como, bueno, pues si él lo está haciendo, a lo mejor sí, entonces vamos haciéndole así. Y pues no, cada bebé va a necesitar como sus adecuaciones y sí nos conviene mucho ir como de la mano de alguien que nos puede ir diciendo, ¿sabes qué? Sí está así o vamos haciendo este ajuste o mira, yo te recomiendo esto para que nos sintamos mucho más tranquilos en este proceso. ¿Cómo podemos saber cuándo mi bebé está listo para los sólidos? Creo que en general, como tú mencionaste, es uno de los grandes miedos de todos los papás por el tema del atragantamiento, ¿no? A mí sí me llegó a pasar que conforme íbamos avanzando en texturas, a lo mejor porque, por ejemplo, empecé con la lactancia y de aquí a que entendí cómo era la lactancia, ya estaba pasando a la fórmula. Cuando entendí cuánto era lo que iba a comer de fórmula, pásate a la papilla. Cuando entendí la papilla, fui avanzando en texturas. Cuando llegué a los sólidos, la verdad es que yo no estaba segura. Lo empecé a hacer por sugerencia de mi pediatra, que ahora sí que lo que él diga para mí es ley, pero ¿cómo puedo, tener esa tranquilidad de que mi bebé está seguro para los sólidos? Siempre hay que esperar, siempre tiene que tener más de 6 meses. Eso es importante. No hay que ofrecer como cosas más enteras antes de los 6 meses. Podemos iniciar alimentación complementaria un poco antes, según cada bebé. Eso es real. Podemos empezar a los 4 meses y medio, 5 meses y medio, puede ser, según la indicación de cada pediatra con nuestro bebé.
pero sólidos van a ser siempre después de los 6 meses. Y va a haber un punto en el que el pediatra ve al bebé y dice, ¿sabes qué? Yo ya lo veo listo, ya tiene el desarrollo neurológico y sustancefálico y como motor y todo para irnos a sólidos. Pero ahora hay que hacer que el bebé quiera los sólidos, porque también es como todo un tema de que él ya se acostumbró a papillas y ya no quiere. Entonces, primero, pues hay que ver que tenga ese desarrollo que puede ser muy indicado por el pediatra, que ya siempre más de 6 meses y unos días ya lo veo que se siente, que todos vamos a avanzar a más sólidos los alimentos. Y enseguida, pues normalmente el niño va mostrando interés, es parte del desarrollo, muestra interés de llevarse alimentos a la boca, quiere agarrar cosas, nos ve comer y pone interés y hasta llega como esto de que ahí se le antoja, que dicen las mamás, ¿no? De que nos ve y abre la boca o estira la manita, opciones así. Y ahí podemos poco a poco como ir haciendo el avance para hacerlo de una manera más tranquila, sabiendo que es seguro hacer ese avance. Pues muchas gracias, Ale. Ahora sí que por acompañarnos y compartir tu experiencia y conocimiento. No, pues yo quiero agradecerte mucho, Karen. Es un gusto haberlos conocido a ti y a Daniel. Y me encanta que tengan este podcast para poder compartir con las mamás en este proceso, porque sí, luego se vive con muchas dudas y ya siempre cuando se hace en tribu, cuando se hace en grupo y puedo como revisarlo con más personas, me ayuda a tranquilizarme y ya no tengo que comparar a mi bebé con el de la amiga que él digo, ay, ¿por qué él va tan rápido? ¿Por qué el mío no llega? Bueno, ya ves y dices, hay un montón y ahí estamos todas en esto y a lo mejor el mío va muy bien en esto, pero en esto ahí vamos un poquito más lentos y no pasa nada, es normal. Y pues agradecerles y invitar a todos los que están escuchando a que busquen información adecuada, que se acerquen a profesionales de la salud, que estén bien informados en este tema para que resuelvan bien sus dudas y para que se eviten estos mitos que platicamos el día de hoy. Y listo. Pues muchas gracias, Ale. Un gusto. Un saludo a todos. Para mí la alimentación ha sido una de las etapas en las que más he disfrutado ver a mi bebé crecer. Desde la lactancia hasta verlo el día de hoy como un señorito sentado en la mesa y compartiendo los alimentos con toda la familia. Como toda mamá, hay días que lo quiero ahorcar. Como cuando tira la comida al piso recién trapeado o comparte comida con los perros. También he disfrutado mucho verlo lleno de comida hasta lugares que yo no sabía que se podían ensuciar, aunque eso implique más ropa que lavar. Todos los días me recuerdo a mí misma que es parte de su aprendizaje. Como dije en el primer capítulo, todos los días vas conquistando miedos. Y es muy satisfactorio ver cómo tu hijo va desarrollando nuevas habilidades. No importa qué método de alimentación complementaria elijas, sé que será el mejor para tu bebé. Gracias por escucharnos. Este es el libro de la semana. Esta semana no solo te voy a recomendar un libro. Quiero recomendarte una cuenta de Instagram que me sirvió mucho cuando empecé con la introducción de sólidos, y esa es Solid Starts. Tanto en su cuenta como en su página de internet podrás encontrar información sustentada sobre la introducción de alimentos, algunos tips, rutinas, consumo de agua, entre otras cosas. Me comprometo a hacértela llegar a través de nuestras redes sociales durante la semana. Y finalmente quiero compartirte un libro que a mí me sirvió de inspiración para algunas recetas cuando inicié con sólidos, y es Sin dientes y avocados de Juan Yorca. Esta semana me centré en información sobre Baby Led Weaning. Aunque no elijas ese método de manera inicial, te servirá conocer sobre él para cuando tengas que avanzar en texturas. Disfrútalo. Si alguna vez te has sentido frustrada, abrumada o con culpa, quiero decirte que te entiendo y que juntas podemos compartir y hacer de nuestra experiencia un evento de crecimiento. Ser Mamá es una producción de Karen Hash con ayuda de Gabriela Bautista. Imagen de Caterine Hash. Producción de vestimentas Alejandro Merodio. Grabado en Guadalajara, Jalisco, México, verano 2022. Esto fue Ser Mamá.